A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Durante la guerra civil en los Estados Unidos, había un joven soldado, quien había perdido no solamente a su padre en la guerra, sino también a su hermano durante la guerra. Entonces, ese joven soldado decidió ir al capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., para hablar con el presidente, para pedir permiso de no seguir sirviendo en el militar, para que pudiera ir y ayudar a la familia, a su mamá y su hermana. Entonces él fue a Washington, D.C. y él llegó a la Casa Blanca para hablar con el presidente. Y obviamente a la entrada, a la puerta principal, había muchas guardias ahí. Y obviamente le dijeron, joven, deberías regresar y seguir sirviendo. El presidente es muy ocupado, él no tiene tiempo para esas cosas, entonces tienes que cumplir tu responsabilidad, tu compromiso con el ejército. Entonces el joven soldado, él salió obviamente muy triste porque él estaba solo. Él quería ayudar a la familia y no podría hablar con el presidente para pedir ese permiso. Entonces él salió y muy cerca de la Casa Blanca, él se sentó en un banco y en ese banco también había un niño jugando. Y el soldado estaba llorando con mucha lágrima y el niño le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Y el soldado, ese joven, le compartió toda la situación, toda la historia con ese niño. Y ese niño le respondió, ven conmigo, creo que te puedo ayudar. Bueno, ¿qué puede hacer ese niño? No puede hacer nada. Entonces el soldado empezó a caminar con el niño y los dos llegaron de nuevo a la Casa Blanca, a la entrada. Pasaron por ahí sin problema. Los guardias no les preguntaron nada. Y seguían caminando y entraron a la puerta principal de la Casa Blanca, pasando por generales, por muchos oficiales del militar. Y por fin él llegó a la oficina principal del presidente, el despacho oval. Y allí el presidente Abraham Lincoln estaba hablando con el secretario del Estado. Inmediatamente, ¿qué pasó? El presidente pausó y le dijo a ese niño, mi hijo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿No me vas a presentar a amigo que está contigo? Inmediatamente el joven soldado pensaba, ahora tengo acceso. Este niño es el hijo del presidente. Entonces ahora yo puedo presentar mi caso. Entonces el niño del presidente, el hijo del presidente, le dijo, este es mi amigo y eso es lo que pasó. Inmediatamente en ese momento el presidente le dio permiso a ese joven para regresar a su casa, para ayudar a su familia. Es decir, que el hijo del presidente había intercedido por ese soldado joven. Y hoy lo que vamos a ver en este pasaje que hemos leído es de que tenemos un intercesor superior. Un intercesor superior. Y quizás han escuchado la frase o la expresión, no es lo que sabes, sino a quien conoces. Es una expresión del mundo, pero realmente tiene mucho que ver con el Evangelio, con la Biblia. Porque es así en nuestra relación con Dios. No es lo que sabes, sino a quien conoces. Es decir, que necesitamos un intercesor. Y este texto va a mostrarnos por qué necesitamos un intercesor y por qué necesitamos a Jesús, quien es el intercesor superior. Y el texto nos va a mostrarlo en tres maneras. Primero vamos a ver la flaqueza de la intercesión de Aarón
La flaqueza de la intercesión de Aarón. Segundo, vamos a ver la fuerza de la intercesión de Jesús. La fuerza de la intercesión de Jesús. Y 3, vamos a ver la fuente de intercesión para la iglesia. ¿Ok? La flaqueza de la intercesión de Aarón, la fuerza de la intercesión de Jesús y la fuente de intercesión de la iglesia. Entonces vamos a empezar con el primer punto, la flaqueza de la intercesión de Aarón. Y eso es lo que vemos en los primeros 4 versículos. Y allí encontramos no solamente la belleza del sacerdocio arónico, sino también encontramos las flaquezas de ese sacerdocio arónico. Y en el primer versículo nos da un resumen del oficio de un sacerdote realmente. Dice que alguien es tomado o elegido de entre los hombres y constituido, por decir, puesto por encima de todos. Y lo que podemos notar ahí es de que, hablando del sumo sacerdote, él es completamente pasivo en ese proceso. Es decir, que el sumo sacerdote es elegido, es tomado. No se elige a sí mismo para hacerlo. Y también él es constituido. Es decir, que no se pone a sí mismo en ese lugar, en ese oficio. Y por eso es lo que leemos del versículo 4 también. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Así como yo fui. Entonces, un hombre no toma ese lugar, ese oficio, sino es tomado por Dios. Y la primera mención de ese sacerdocio de Aarón y sus descendientes lo encontramos en Éxodo 28. Y quiero leer una porción de ese pasaje. En Éxodo 28, el versículo 1 dice esto. Entonces, y es Dios hablando con Moisés. Entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón fue tomado, fue llamado y constituido, instalado por Dios. ¿Pero para hacer qué? ¿Qué es el rol de un sacerdote? ¿Qué fue el rol del sumo sacerdote? Cuando dice que uno es constituido, lo que significa es que uno, llamado por Dios, tomado por Dios, es puesto sobre otros como un mayordomo de autoridad, un mayordomo de servicio, para servir a los demás. En ese caso, para cuidar el tabernáculo en el Antiguo Testamento, para cuidar el templo, era un oficio de mayordomía en cuanto a las cosas de Dios. Y por eso el sumo sacerdote, él estaba encargado del lugar santísimo en el templo. Y aún con eso, él podría entrar una sola vez al año, en el día de expiación, y nada más. Y también encontramos una descripción de ese trabajo en 1 de Crónicas, el capítulo 23, el versículo 13. Dice ahí, los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Podríamos resumir el oficio, el trabajo de un sacerdote en una sola palabra: intercesión. El sacerdote es un intercesor. ¿Pero qué significa eso? Esa palabra interceder. Significa hablar a favor de alguien. Que uno está representando a otro frente a un tercero. Realmente es lo contrario de lo que encontramos en cuanto a los profetas, ¿no? Es decir, que el oficio del profeta es para representar a Dios frente del pueblo.
para entregarlos la palabra, el mensaje de Dios. Pero un sacerdote es para representar al pueblo frente de Dios, para hablar a su favor. Es decir, que los dos son ministerios de palabra. Ministerios de palabra. Eso es el propósito. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero inmediatamente encontramos un problema en los versículos 2 y 3. Perdón, yo voy a quitar la chaqueta porque está molestando. Encontramos un problema con su oficio, como con el sacerdocio de Aarón y sus hijos. ¿Qué es ese problema? La flaqueza. La flaqueza. Recordemos que estamos hablando del sumo sacerdote. No estamos hablando de cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote. Como hemos leído, quien es santificado para ser el más santo del pueblo. Pero aún con ese sumo sacerdote, la mejor representación de todos los seres humanos, hay flaqueza, hay debilidad, hay problemas con él. Eso es lo que dice el texto. Aún el sumo sacerdote es sujeto a flaquezas. Esa expresión suena un poquito raro, por lo menos para mí suena raro, pero ¿qué significa? Sujeto a flaquezas. Literalmente esa palabra significa tener algo colgado del cuello. Es decir, que aún los sumos sacerdotes, los mejores representantes de los seres humanos, tenían algo colgado de sus cuellos. Las flaquezas, la debilidad, el pecado. Y encontramos esa palabra en otras partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Marcos 9 y Lucas 17, donde Jesús dice, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeños. También Hebreos 12, vamos a verlo en unas semanas y 2 meses, vamos a ver. Dice ahí, tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Con los sumos sacerdotes, los mejores de los mejores, santificados por Dios para cumplir ese oficio, ellos tenían las flaquezas colgadas de sus cuellos. Había un peso, una carga en eso. La pregunta para nosotros es, ¿ustedes pueden sentir eso en tus vidas? ¿Se sienten colgados con flaquezas, con debilidad, con pecado? Pero así, para los sumos sacerdotes, para todos los israelitas, y es así para nosotros. Todos estamos colgados en esa manera, con el pecado, con la corrupción del corazón. Pero en ese caso, con los sumos sacerdotes, ¿por qué es un problema? Versículo 3. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Si estás nadando en una piscina y sabes que el salvavidas que está allí no sabe nadar, ¿vas a tener mucha confianza? No. Y eso es lo que vemos en el sistema en el Antiguo Testamento. Aún con el sumo sacerdote, es un salvavidas que no sabe nadar. Él tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, como también para el pueblo de Dios. Hay una debilidad en eso. Hay algo que falta en ese sistema. Y eso es el punto para nosotros. Es para mostrarnos, como era para mostrar a los israelitas, que hay algo que falta en ese proceso. Hay algo que no sabemos lo que es exactamente, pero hay un problema en este sistema y eso es
que aún el sacrificio del sumo sacerdote no era suficiente. Y aquí está la flaqueza del sacerdocio de Aarón y sus descendientes. Su intercesión era incompleta porque su intervención no era suficiente. Otra vez, porque eso es muy importante. Su intercesión era incompleta porque su intervención no era suficiente. Entonces, la pregunta obvia, ¿cuál marca la diferencia entre intervención e intercesión? Intervención es quitar, es hacer algo para quitar una barrera, para solucionar el problema, para hacer algo. Es un ministerio de obra, digamos. Pero la intercesión, como hemos visto, es un ministerio de palabra. Es hablar a favor a alguien, es abogar por alguien. Pero no hay intercesión sin intervención. Porque si hay una barrera, alguien puede interceder todo el día para siempre. Pero si esa barrera sigue, todo es en vano. No funciona. No puede servir. Y fue así en el sacerdocio de Aarón. Ellos podrían interceder todo el día y noche en el templo, pidiendo a Dios, intercediendo para el pueblo de Israel. Pero por sus propias flaquezas, Aarón y sus descendientes no podrían intervenir, porque aún la sangre de los animales no es suficiente. No es una intervención suficiente. Eso es el problema. Entonces, ¿a dónde vamos? Con eso nos llega al segundo punto esta mañana. Versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la segunda vez que el pastor de Hebreos ha citado Salmo 2, versículo 7. En la primera instancia, en el capítulo 1, él está citando Salmo 2 para mostrar de que Jesús es el Rey del universo. Él es el Rey único, como el Hijo de Dios, en su divinidad. Pero en este caso, el pastor de Hebreos está citando el mismo Salmo para mostrarnos de que Jesús también es el sumo sacerdote. Él es Rey y sumo sacerdote. Y en eso, Cristo no es un sacerdote con esa flaqueza. Él no tiene el pecado colgado de su cuello, sino eres perfecto, sin mancha, sin pecado, porque Él mismo es Dios. Dios mismo vino para salvarnos, para ser el puente, para ser el sumo sacerdote. Versículo 6. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Y quizás algunos de ustedes han llegado hoy anticipando a escuchar más de Melquisedec. Quiero ver cómo Natán va a explicar eso. Tengo malas noticias. Realmente hoy no vamos a hablar mucho de Melquisedec. Y hay dos razones por eso. La primera razón es porque es lo que vamos a ver más en los capítulos 6 y 7. Vamos a explorar más quién es Melquisedec. Y la segunda razón, y lo que vemos en el versículo 11 de este mismo capítulo, es que no estamos listos para saber más de Melquisedec. ¿Qué dice? Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Me siento mejor con esas palabras. Puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Aún el pastor de Hebreos nos dice,
iglesia, vamos a llegar ahí, pero no estamos listos todavía. Entonces, tengan paciencia conmigo, dice el pastor y dice yo, como pastor también. Entonces, vamos a tratar ese tema en otras semanas. Pero lo que tenemos que ver aquí es una sola cosa en cuanto a Melquisedec. ¿Ok? El pastor de Hebreos cita el nombre y quién es. Porque tenemos que recordar que la audiencia, los destinatarios de este sermón, ellos tienen un buen conocimiento del Antiguo Testamento, quizás mejor que nosotros. Entonces, a escuchar ese nombre Melquisedec, hay dos palabras que vienen a la mente. Primero, rey, y segundo, sacerdote. Melquisedec fue la primera y la última rey y sacerdote. No hay otro en la Biblia, aparte de Jesús. Hay muchos reyes en el Antiguo Testamento que trataban de cumplir el oficio de un profeta siendo rey, pero siempre es un desastre. Podemos pensar en Saúl. Él trató de hacer el trabajo de un sacerdote. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu reino no va a seguir. Yo voy a pasar el reino a otro. También con Usías, ¿no? Él trató de cumplir la obra de un sacerdote. ¿Y qué pasó con él? Una enfermedad hasta su muerte. Entonces, Melquisedec es un gran misterio que vamos a explorar, pero lo que tenemos que saber hoy es de que él, Melquisedec, es un rey y sacerdote, y de que Jesús sigue en el orden del Melquisedec, porque Jesús es el único verdadero rey y sacerdote. Él puede cumplir los dos oficios, los dos trabajos. Y aquí encontramos la fuerza de la intercesión de Jesús, porque es el único sumo sacerdote que también es el rey. Él venció el pecado. Él conquistó el pecado como un rey todopoderoso. Es decir, que su intercesión es perfecta porque su intervención es perfecta también. En nuestro catecismo de Westminster, en la pregunta 25 dice esto: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? La respuesta: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como un sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al interceder continuamente por nosotros. ¿Puedes ver los dos? ¿Puedes ver la intervención de Cristo como sacerdote? ¿Puedes ver la intercesión de Jesús como el sumo sacerdote? Lo podemos encontrar en el texto también. El verso 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y ahora, cuando está hablando de las oraciones, de las súplicas de Jesús, puede referirse a muchas cosas en el ministerio terrenal de Jesús. Quizás el pastor de Hebreos tiene Juan 17 en mente. Esa gran oración de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús. Quizás está hablando de lo que vemos en Getsemaní, cuando Jesús está orando. O quizás está hablando de las grietas de Jesús en la cruz de Calvario. O quizás está hablando de la totalidad de la vida de Jesucristo. Una vida de oración, una vida de lágrimas. Una vida de intercesión. Realmente no sabemos exactamente. Pero en todo su ministerio encontramos de que la intercesión es el corazón de su ministerio. Pero Natán,
Es sobre la intervención de Jesús, su sacrificio en la cruz. Claro, el punto de su intervención, su sacrificio en la cruz, es para que Él pueda interceder por nosotros frente de Dios el Padre. Jesús puede interceder perfectamente porque no tiene flaqueza, sino fuerza, siendo el Hijo de Dios. Versículo 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué significa eso? Él es el Hijo de Dios, pero dice, para aprender obediencia, Él tenía que sufrir para ser. Es decir, que en ese acto de intercesión que continúa en el ministerio de Jesús, desde el principio, Él ha tenido acceso perfecto al Padre. Es decir, que por sí mismo Él podría entrar a la presencia del Padre en cualquier momento, porque es una persona de la Trinidad. Eso no es una pregunta, no es un problema con Cristo, pero para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios, para que Él pueda no solamente interceder, sino intervenir, Él tenía que sufrir. Él tenía que obedecer perfectamente a su Padre, porque solamente un representante humano puede representarnos en el pacto. Solo un hombre puede recibir el castigo, la maldición que tú y yo merecemos. Entonces, Él era hijo de Dios, con acceso perfecto, pero para nuestra salvación, para nuestra intercesión, Él se sometió a la obediencia en este mundo, abajo de la ley, y Él sufrió hasta el punto de la muerte. Esa es la intervención de Jesús. Y por eso encontramos la fuerza de su intercesión. Nos recuerda de Filipenses 2:8, ¿no? Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una intercesión perfecta por causa de una intervención perfecta. Porque todo es importante. A veces tenemos la tendencia de pensar en esta manera. De que leemos el Antiguo Testamento y lo que encontramos es un Dios muy enojado, muy frustrado con su pueblo. Encontramos un Dios muy vengativo y llegamos al Nuevo Testamento y vino Jesús, el Hijo de Dios. Y pensamos de que el Hijo tenía que convencer a su Padre para salvar a su pueblo. Algo contra la voluntad del Padre o algo así. Pero en este texto lo que vemos es de que el Padre eligió al Hijo para servir como sumo sacerdote, para hacer una intervención perfecta, para que pueda continuar en una intercesión perfecta. El Padre envió a su Hijo como sumo sacerdote. Y con eso el Espíritu Santo aplica lo que Jesús había cumplido en la cruz, su intervención perfecta. Y por eso la intercesión puede seguir. Jesucristo intercediendo por medio de su Espíritu Santo. Y esto nos lleva al último punto esta mañana. Encontramos la fuente de la intercesión de la iglesia. Los versículos 9 y 10. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Allí está el rey sacerdote, llamado, enviado, tomado por Dios, constituido como sumo sacerdote.
Él murió después de vivir una vida perfecta para recibir nuestra maldición, resucitó en el tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Esa es la fuente de nuestra intercesión. Para terminar, quiero mencionar algunas aplicaciones. ¿Qué significa ese texto para nosotros? Primero, disfrutamos un real sacerdocio. Encontramos eso en las cartas de Pedro también, ¿no? Primero de Pedro 2, 9. Tenemos acceso, somos un real sacerdocio. ¿Qué significa? Significa que tenemos acceso directo a Dios. Porque Jesús, siendo Dios, es nuestro puente. Hay acceso directo. No hay necesidad de orar a otras personas, a los santos, ni orar a través de ellos, que estén vivos o muertos, sino tenemos acceso directo, porque Jesús es el sumo sacerdote. Y por esa razón, en esa lista de oficios que encontramos en Efesios 4, que hemos estudiado hace muchos meses, en esa lista no hay un oficio de sacerdote, porque Cristo mismo ha cumplido todo eso. Eres el único puente entre Dios y nosotros. Entonces, no tenemos que orar a otra persona, ni a través de otra persona. Pero también tenemos el privilegio de orar por y con otras personas. Y precisamente eso es lo que hemos hecho hace una hora en ese salón ahí. Era un tiempo de intercesión para orar por y con nuestros hermanos. Este viernes vamos a empezar esa práctica también, la reunión de oración. Tenemos la oportunidad de orar por y con nuestros hermanos. Pero no tenemos que orar a o a través de otros, porque tenemos ese acceso directo con Dios. La segunda aplicación es de que hemos visto que Cristo ha intercedido para nosotros. Él intercede por nosotros y Él va a seguir intercediendo para nosotros. Pero no hay necesidad de otra intervención. La intervención que Él hizo en la cruz de Calvario era una sola vez, para siempre. Entonces podemos disfrutar de la intercesión de Cristo, quien está a la diestra del Padre, celebrando, conmemorando, siendo fortalecido por medio de esa intervención que Él hizo hace 2000 años. Pero esa intervención no sigue. Y por eso en la Santa Cena no estamos sacrificando de nuevo a Jesucristo. El sumo sacerdote no tiene que morir de nuevo, sino su sacrificio en la cruz era suficiente. Y en eso, al participar en esa Santa Cena, no solamente es un recordatorio de eso, sino a través de ese sacramento, el Señor está obrando dentro de nosotros, intercediendo por nosotros, para que podamos crecer en nuestra fe, para que podamos seguir en el camino con el Señor. Y por eso la Santa Cena no es una repetición de esa intervención, sino es una señal y un sello de esa intervención hace mucho tiempo. Y la última aplicación que quiero mencionar tiene que ver con la nominación de los oficiales de esta congregación. En otros días vamos a abrir las nominaciones para los oficios de esta congregación, los ancianos, gobernantes y los diáconos. Pero ¿qué tiene que ver este texto con la nominación de los oficiales de esta congregación? Realmente hay aplicación para los nominados y también para toda la congregación. Primero, para los nominados, hay que recordar que Jesús es el sumo sacerdote.
Es decir, que los hombres que van a pasar por un tiempo de evaluación, por la elección del cuerpo de Cristo, la iglesia, ellos van a llegar al fin y quizás después de ser ordenado, ellos van a luchar con esa idea. Ahora es mi trabajo de salvar esta congregación, arreglar cada situación, cada problema. Yo necesito ser el redentor de esta iglesia, el redentor. Y eso es una tentación muy fuerte para cada líder. Pero todos esos hombres tienen que recordarse de que Jesús es el único sumo sacerdote. No puedes morir para salvar a nadie. Y de hecho, el llamado, el ministerio, es que la palabra y la oración. Es un ministerio de intercesión por medio de la palabra y la oración. No es un ministerio de intervención, sino intercesión, porque solo Cristo puede cumplir la intervención, solo Cristo puede salvar. Pero también es una exhortación para la congregación, porque tenemos la tendencia de pensar que los líderes, los pastores, ancianos, ellos son los redentores de nuestras vidas. Y obviamente no decimos eso, pero es obvio en nuestros hechos. Nuestra confianza está en mi relación con el pastor. Ya no me siento pastoreado. Y la razón es porque solo Cristo es el sumo sacerdote. Si hablas conmigo, con el pastor Manny, con el pastor Javier, con los ancianos futuros de esta congregación, su trabajo no es para arreglar sus vidas, sino es para interceder a través de la palabra y la oración en sus vidas. Si no, vamos a poner una carga encima del consistorio, de los ancianos, de los diáconos, que no es bíblico, que no es realístico, pero tampoco no es posible. Vamos a hablar de eso un poquito más en otros días. Pero podemos salir de este lugar hoy reconociendo de que tenemos un intercesor superior, porque su intervención es superior, es suficiente, es perfecta para nosotros. Jesús vino para reconciliarnos con Dios, para servir como el rey sacerdote, y Él sigue intercediendo por nosotros. Gracias a Dios por eso. Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar.